En los primeros 7 meses del año, las ventas presenciales registraron un aumento, un crecimiento real de un 33% según el informe Comercio elaborado por la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué significa esto pensando en el último trimestre del año? Conversamos con George Level, gerente de estudios de la Cámara de Comercio Santiago, quien entrega sus recomendaciones en nuestra sección Mentores. ¿Qué tal, George? Muchas gracias por tenerte nuevamente en nuestro espacio Emprendedores por World Café, en esta oportunidad en nuestra sección Mentores para hacer hincapié en este estudio de la Cámara Nacional de Comercio, y queremos entrar al detalle porque hay ciertas situaciones que se han dado en los últimos días que hacen creer al emprendedor, al microempresario, de que se vienen muchas oportunidades. Por ejemplo, que la ciudad pase a fase 4 o que el toque de queda en todo Chile comience a medianoche. George, para comenzar, algunos datos para contextualizar también. Y dice que las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana marcaron el mes de julio un alza de un 117,2% real anual, influido en parte por una baja base de comparación. Importante esto. Siguiendo esta línea, las ventas presenciales acumulan en los 7 meses del año un crecimiento real de un 32,6% respecto a junio. Las ventas presenciales de la región metropolitana marcan un alza de un 36,5% dado el paso a fase 2 en ese momento. Por su parte, al comparar con igual mes de 2019, las ventas de julio marcan un alza de un 22,5%. Es decir, según los datos, hubo una recuperación económica. Según tu experiencia, según como ustedes lo ven en la Cámara de Comercio de Santiago, ¿qué recomendación se le puede dar a esa pyme, a ese pequeño y mediano empresario que está viendo en estos últimos meses una recuperación económica? Sí, muchas gracias, Camilo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente hay una recuperación. Es cierto que hay varios factores actuando al mismo tiempo. Tenemos un fenómeno de bases de comparación que no es menor. Las cifras que tú refieres tienen que ver fundamentalmente con un comercio presencial. Hace un año atrás, es decir, estamos hablando de cifras de julio, el año pasado, en la misma época, había una parte importante del comercio que todavía estaba cerrado o que estaba en comunas que se encontraban en fase de cuarentena, ¿no es cierto? Y por lo tanto, claro, cuando uno compara a un local comercial que estaba cerrado versus la actividad por baja que haya tenido, digamos, al año siguiente, evidentemente que hay un factor de bases de comparación que es muy significativo. Pero además hemos visto desde hace ya varios meses atrás o trimestres el impacto que han tenido los recursos financieros que han llegado a los hogares por distintas vías. Las más importantes han sido, por supuesto, los retiros de fondos de pensiones y las transferencias de gobierno, como el IFE, por ejemplo, que han permitido que haya habido una recuperación prácticamente en todos los rubros, que se hace más evidente en términos porcentuales en aquellas categorías donde durante los primeros meses de la pandemia habían habido contracciones muy fuertes también. O sea, el año pasado, en los primeros meses de la pandemia, Chile fue uno de los países que tuvo una caída en el consumo más fuerte a nivel global, y hoy día está siendo uno de los países que está teniendo un crecimiento del consumo más alto también a nivel global. Sí, George, pero si nos vamos a la práctica, porque acá hay un cruce importante. Es cierto, hay consumo, que es la base para la existencia de estas pymes, pero también hay pymes que vienen arrastrando deudas importantes en los últimos tiempos y es hora de tomar decisiones también. Y para eso es claro hacer una correcta lectura de lo que viene en este último trimestre del año. ¿Qué recomendaciones tú podrías darle a ese empresario que posiblemente se acogió a la ley de empleo, de que efectivamente tomó decisiones más a largo plazo? ¿Qué podría llegar a ser él, considerando el escenario económico que estamos viviendo en este momento? Bueno, el último trimestre del año tenemos certeza de que va a ser un periodo en el que los recursos de liquidez de los que yo estaba hablando recién y que han estado impulsando el gasto van a mantenerse activos, ¿eh? O sea, ya lo tenemos garantizado por la disposición de la ampliación del IFE, ¿no es cierto?, hasta fin de año. Si uno calcula las cifras, los montos que eso significa, eso implica que
los hogares van a seguir teniendo un volumen de recursos tan importante como los que tuvieron los trimestres pasados. Claro, estadísticamente nos va a pasar que las bases de comparación se van a empezar a ser más exigentes, porque la última parte del año pasado estuvo bastante más recuperado el comercio con estos mismos factores que mencionábamos, pero independientemente de eso va a haber mucha actividad en el sector. Lo que es incertidumbre, por supuesto, es que en qué fase vamos a estar. Si todo funciona como todos esperamos y como las autoridades esperan también, debiéramos estar en una situación de apertura, ¿no es cierto?, de apertura económica, pero evidentemente no se puede descartar que por la variante Delta o la que pueda venir en el camino, digamos, o las circunstancias impredecibles en que se han tornado los escenarios, estemos en una condición distinta. Pero en general todo lleva a pensar de que independientemente de la fase en la que estemos, desde el punto de vista sanitario, los hogares con certeza van a tener gran cantidad de recursos. Entonces, si yo estoy planificando, recién estoy entrando en etapa de reapertura y me estoy tratando de proyectar hacia fines de este año al menos, ¿no es cierto? Tratando de no llevar los horizontes de proyección demasiado hacia adelante porque hay mucha incertidumbre, pero si estoy pensando en los meses que vienen, sobre todo en aquellos rubros donde Navidad, por ejemplo, es muy importante dentro de las ventas totales, hay que estar preparado para tener capacidad de responder a una demanda que va a estar activa, ¿no es cierto?, que va a estar bastante agresiva, y eso justifica tomar decisiones que me permitan estar ahí, probablemente comprometiéndome lo menos posible desde el punto de vista de largo plazo, de costos fijos, pero lo suficiente como para poder estar actuando, estar de manera activa y aprovechar ese tiraje que va a tener la demanda, que va a seguir teniendo, como decía, de aquí a fin de año. Claro, a propósito de que tú hablas de Navidad, vamos a repasar un poco, si nos acompaña la gráfica, es por categorías, porque, por ejemplo, vestuario, donde las ventas presenciales cayeron un 88,6% en julio de 2020, este año alcanzó un alza de un 1.313% real anual, en igual periodo, en igual mes, respecto a julio de 2019, eso sí. La categoría marca un incremento de un 61,7%, es decir, hubo un aumento importante, pese a que, claro, se tiende a tergiversar un poco si uno compara con el año anterior. Con respecto al calzado, que tuvo una baja de un 90,4% en julio de 2020, marcó en igual mes de este año un incremento de un 950,8%. En artefactos electrónicos tuvo un crecimiento real de un 88,5% y línea hogar marcó un aumento de un 21,6%. Para ir cerrando, George, esta entrevista, cuéntame, a modo de resumen, ¿cuál es la señal o cuál es el mensaje que tú le quisieras dar a ese emprendedor que lo ha pasado durante prácticamente un año y medio muy mal, producto de estos cierres de tienda, estos cierres de cortina que tuvo que tener durante largo tiempo? Sí, esas cifras que tú mencionabas muestran una realidad dramática por la que hubo que pasar, ¿no es cierto? Cuando las ventas caen más del 90%, como le ha pasado también al turismo, por ejemplo, quiere decir que tu actividad se da prácticamente a cero y te queda una cierta actividad marginal que ni siquiera cubre una porción de tus costos fijos. Es decir, y en ese proceso hay pymes a las cuales le estamos tratando de hablar que probablemente ya no existen también. Eso hay que hacerse cargo, digamos, de ese drama, ¿no es cierto? Los que han reemprendido o siguen manteniendo, aguantando, digamos, todo este proceso, yo creo que hay que estar preparados para escenarios de incertidumbre. O sea, hoy día sabemos que la incertidumbre puede venir de muchas vías. Entramos a un proceso de incertidumbre política y luego nos golpeó de pronto sin estar efectivamente preparados una incertidumbre sanitaria como no nos haya tocado vivir a nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparados para que esos escenarios inciertos pueden provenir de muchos otros frentes. Somos un país, a nivel global esto pasa, ¿no es cierto? Pero nuestro país también tiene sus características que hacen tener ciertos riesgos en determinados ámbitos. Entonces, hay que pensar en ser competitivo, pero hay que tener mucho foco en el corto plazo, porque el corto plazo se va construyendo día a día, y de ahí viene hoy día lo que podemos visualizar como mediano plazo. Mi mensaje que dejaría es que el comercio electrónico ha demostrado ser una vía
sustentable en momentos complejos. Hoy día se preparó desde el punto de vista de la logística, por ejemplo, con capacidades que no tenía hace un año atrás, y eso hay que aprovecharlo. Y cada vez que pueda retomar el espacio físico, hay que tener una capacidad, una estructura de costos muy liviana para ser capaz de hacerlo. Para poder, por ejemplo, ahora, los meses que siguen, sabemos que vamos a poder estar en lo físico y la gente está respondiendo con mucha fuerza, con mucha fortaleza, digamos, respecto de volver a los espacios físicos, y eso es una oportunidad que tenemos que tomar hoy día. El día de mañana tenemos que seguir construyendo, digamos, ese escenario, pero en el corto plazo tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos van dando. Muchas gracias, George. Muchas gracias, Camilo, encantado.